Pero vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Estamos haciendo una introducción. Estamos tratando de alzar vuelo, ¿verdad? Vamos el miércoles pasado, esta es la segunda parte, y el próximo miércoles vamos a completar la introducción al libro de Apocalipsis que estamos haciendo. Vamos a leer nuevamente los primeros 3 versículos del libro de Apocalipsis. Entonces dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿De quién trata el libro de Apocalipsis, hermanos? ¿De quién trata? ¿De quién? De Jesucristo, ¿verdad? Es el Apocalipsis de Jesucristo. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Revelación, es el libro de las revelaciones o la revelación de Jesucristo, de eso se trata. Entonces dijimos, hermanos, que el libro de Apocalipsis no es un misterio, sino que es una revelación, como acabamos de leer, ¿verdad? No es algo misterioso, sino que es la revelación del misterio de Dios que estuvo oculto por edades, por generaciones, pero que ahora ha sido dado a conocer a sus santos. Entonces el Apocalipsis es la revelación del misterio de Dios, el misterio de Cristo, ¿verdad? El misterio del Evangelio, como leíamos la semana pasada. Por eso le hemos puesto de título al libro El Evangelio al Descubierto, porque es la revelación, es el descubrimiento. Eso quiere decir la palabra Apocalipsis: apertura, descubrimiento, es la revelación, ¿verdad?, de Jesucristo, de su plan que está consumado, mostrado aquí en este libro, pero que en las edades anteriores, ¿verdad?, leíamos en Efesios, en Colosenses, había estado oculto, el misterio oculto desde edades, que era Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice Pablo. Pero aquí tenemos en el libro de Apocalipsis una revelación, no es un misterio. Entonces, esto nos permite acercarnos, leer el libro, estudiarlo con la confianza de que debemos entender lo que se está diciendo, ¿verdad? Debemos leerlo y estudiarlo con esa confianza de que hemos de entender, porque es una revelación. Cuando la foto decíamos no se ha revelado, está un negativo, está oscuro, no sabemos cómo es la cosa ahí. Pero cuando ya se revela, podemos ver claramente cómo salió usted en la foto, ¿verdad? Si cerró los ojos cuando tomaron la foto, hoy rápido ve uno, ¿verdad? Pero antes, ya cuando la revelaban y pagaba, ahí salía que había cerrado los ojos en toda la foto, que no servía. Bueno, pero aquí, hermanos, tenemos revelada la foto del Evangelio. Por eso es el Evangelio al descubierto. Entonces, ahora, hermanos, nos vamos a centrar en lo siguiente. Me va siguiendo, hermano. Ningún otro libro, hermanos, del Nuevo Testamento, si bien es cierto, es una revelación, pero hay una dificultad para poderlo estudiar y entender. Dice, ningún otro libro del Nuevo Testamento presenta retos de interpretación más serios y difíciles que Apocalipsis, por una simple razón, porque el libro está lleno de ¿qué, hermanos? De simbolismo, de simbolismo, de simbolismo. Entonces, como el libro está lleno de simbolismo, entonces eso nos dificulta, ¿verdad?, entenderlo. Es como cuando usted platica con alguien que habla como dicen, en caliche, ¿verdad? En cada lugar tienen sus dichos. No recuerdo a dónde el otro día, pero
estábamos hablando, estaba escuchando a personas, no recuerdo de dónde, pero casi que no estaban hablando español, castellano, pero yo no entendí casi nada de lo que decían, por todos los dichos, el caliche, ¿verdad? Las formas de expresiones. Entonces no sabía su significado. Y entonces ese es el problema que tenemos aquí al leer y al estudiar el libro de Apocalipsis, que hay un montón de símbolos que no son usuales en nuestro idioma actual, en nuestra época actual, sino que son símbolos que se usaban en ese momento. Entonces las personas que recibieron el libro de Apocalipsis, las iglesias del Asia, ¿verdad?, que recibieron el libro, ellos iban a entender lo que Juan les estaba diciendo. No iba a ser algo que no iban a entender, pero nosotros tenemos esa dificultad y necesitamos entonces considerar algunas cosas para no equivocarnos, ¿verdad? Porque cuando alguien habla en caliche o en como dicen, en clave, ¿verdad? Es como el esposo, la esposa, ¿verdad? Que se hablan en clave y quizás una seña del ojo, la ceja, saber qué, y usted se entiende. Una ni habla, solo la vuelve a ver y ella ya sabe lo que usted le está diciendo, ¿verdad? Pero el que no está ahí en esa cosa en medio, no agarra nada, ¿verdad? Porque esas señales, esas señas, esos símbolos, esa persona no los conoce. Bueno, ese es el problema al estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Están conmigo, verdad, hermano? Bueno, entonces vamos a centrarnos esta noche en algunas reglas de interpretación. ¿Cómo debemos de interpretar el libro de Apocalipsis? Para que cuando vayamos entrando en materia, en el libro, y vayamos diciendo algunas cosas, las vamos a decir a partir de lo que vamos a hablar hoy, esta noche, de estas reglas de interpretación. Cosas sencillas, le pido al Señor no hacerlo complicado, sino que lo podamos entender todos de la forma más sencilla. Número 1, vamos a ver 3 cosas básicamente en cuanto a reglas de hermenéutica o interpretación, ¿verdad? Número 1, hermano, la regla más básica, ¿verdad?, para interpretar la Biblia. ¿Quién interpreta la Biblia, hermanos? ¿Ah? La misma Biblia. Esa es la regla básica de interpretación. La Biblia se interpreta con la Biblia. Por eso es que algunos dicen, ¿verdad?, que al querer estudiar y entender el libro de Apocalipsis, usted debe de haber leído toda la Biblia, ¿verdad? Pero si ya alguien no conoce la Biblia y quiere venir a entender el libro de Apocalipsis, yo no lo quiero desanimar con eso, sino que sea un desafío, ¿verdad? Pero si no, entre menos usted conoce el resto de la Biblia, usted va a tener que creerme lo que yo le diga, ¿verdad? Estos miércoles. Usted va a tener que creer lo que le digamos, pero la Biblia interpreta la Biblia. Cuando queremos meter ideas o cosas extra bíblicas, entonces ahí estamos metiéndonos en problemas. A eso se le llama eisegesis, cuando uno mete una idea de uno a la Biblia. Pero lo que hay que hacer en la Biblia se llama exégesis. O sea, hay que extraer de la Biblia lo que la Biblia está diciendo, no lo que yo quiero que la Biblia diga, ¿verdad? Como muchos sermones que hay hoy día, ¿verdad? El predicador lee un versículo y comienza a hablar de toda la historia, ¿verdad? Testimonios y habla de un montón de cosas, menos del versículo que leyó. Y la gente dice, qué bonito habló, dice el predicador, ¿verdad? Pero no habló, pues sí habló bonito, dio consejos buenos, quizás lo que dijo estaba correcto, no habló cosas malas, sino cosas buenas, cosas correctas, solo que no habló del versículo que leyó, sino que habló de algunas ideas. Y eso es a veces la norma de la predicación en nuestro medio.
Entonces, si el predicador es un poquito jovial y cuenta buenos chistes, como el hermano Lucas, ¿verdad? Que hermano Lucas cuenta unos chistes bien, una anécdota bien interesante, ¿verdad? Entonces está bonita la prédica. Pero eso se llama meter eisegesis, se llama meter una idea de uno al texto, pero que tenemos que sacar de la Biblia lo que la Biblia está diciendo. Entonces, este es el principio esencial de lo que en la Reforma, ¿verdad?, protestante se le llamó la sola escritura. Que la Biblia es su mejor intérprete, la sola escritura. La Biblia se interpreta a sí misma y no necesita de nada más. Eso quiere decir, sola escritura. No le meta otras cosas. Entonces, entonces el Apocalipsis lo vamos a interpretar ¿con qué, hermano? Con el resto de la Biblia, ¿verdad? Número 1. Número 2. Algo bien característico de este libro y casi en toda la Biblia, hermanos, ¿por qué encontramos esta norma, esta regla? Y que debemos de tenerla muy en cuenta, es la repetición, porque bueno, a Jesús le decían que Jesús era el rabí, Jesús era el maestro. Dios es el mejor pedagogo, ¿verdad? El mejor maestro que existe. Dios es el pedagogo de los cielos, nuestro Dios. Entonces Él ha ocupado a través de toda la Biblia este principio de enseñanza, de pedagógico, de repetir, ¿verdad? Repita, 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 repita. Y entonces Dios en la Biblia, las cosas especialmente entre más importantes son, más las repite. Entonces usted tiene que poner, siempre que lee la Biblia, debe de poner atención en las cosas que se están repitiendo. Amén, hermano. Todo lo que es importante en el libro es repetido varias veces. Esto es importantísimo en este libro en especial. Fíjese, dice, Apocalipsis es famoso por las repeticiones de 3 y 7. 3 y 7. El número 7 ya vamos a ver que es bien importante en este libro, pero repeticiones de 3 y 7. Número 2. Y número 3, aquí nos vamos a entretener un poquito más. Este libro, el libro de Apocalipsis, hermanos, debemos interpretarlo, leerlo, como usted lee, y así debemos de leer la Biblia, ¿verdad? Cuando usted lee la Biblia, no debemos de leerla como que es un libro de magia, ¿verdad? O de misterio, así no. Sino que la Biblia hay que leerla como usted lee cualquier otro libro, como literatura, ¿verdad? Entonces, en la Biblia hay ¿cuántos libros, hermano? Si no tiene que ir, ¿a qué curso tiene que ir a tomar? Si no sabe cuántos libros tiene la Biblia. Clarificando la Biblia, tiene que ir a estudiar el módulo 1 del discipulado para que usted pueda discipular a otro. Lo primero que vemos en el discipulado es que el discípulo, el nuevo creyente o el que estamos tratando de ganar, aprenda a navegar en la Biblia. Pero la Biblia la debemos de leer como literatura. Ahora, en la Biblia, como hay 66 libros, hay diferentes tipos de literatura, ¿verdad? Por ejemplo, hay libros históricos. Entonces, ¿un libro histórico de qué trata, hermano? De la historia, ¿verdad? Cuenta una historia, ¿verdad? Es una historia que está como el libro de los Hechos, que estudiamos como 3 años. Pero este libro no es un libro de historia. Y algunos cometen ese error de entrada cuando estudian el libro de Apocalipsis, como que el libro de Apocalipsis nos da la historia futura, lo que va a pasar en el futuro. Y tratan entonces de ver algo cronológico. Cuando usted estudia un libro de historia, entonces una cosa básica en un libro de historia es que el libro de historia es cronológico, ¿verdad? Crono de tiempo, o sea, va en una línea de tiempo
pasó esto, como los evangelios es historia, Hechos es historia. Entonces los evangelios están contando la historia de Jesús. Entonces cuando usted cuenta la historia no va a comenzar, si cuenta la historia de una persona, no va a comenzar cuando murió, ¿verdad? Sino que comienza cuando nació o cuando salió embarazada la mamá de esa persona. Así son los evangelios porque es historia. Entonces lleva una cronología, ¿verdad? Una línea de tiempo. Pero Apocalipsis no es un libro de historia, sino que es literatura apocalíptica, así se llama, o escatológica. ¿Verdad? Entonces debemos estudiarla como tal. Entonces dice ahí, la mejor manera de estudiar el libro de Apocalipsis es examinarlo como un libro entero, como una sola pieza literaria. O sea, no son partes individuales, no, es un libro completo. Así lo dio Juan. El comentario de Guillermo Hendrickson es un buen comentario, hago referencia ahí, nos ayuda a ver lo que él llama un paralelismo progresivo. Esa palabra paralelismo es algo que vamos a ver bastante esta noche. Téngala en mente. ¿Qué palabra es, hermano? Paralelismo. Viene de paralelo, ¿verdad? Paralelo es que van a la par. Entonces, un paralelismo progresivo, dice. El libro está dividido en ¿cuántas secciones dice este comentarista? En 7 secciones principales, dice. Donde cada sección trata el mismo tema desde una perspectiva diferente, pero también de una manera progresiva. Cada sección va añadiendo nueva información, porque el libro de Apocalipsis es la historia progresiva de la redención. Aunque no es un libro de historia, pero cuenta también la historia, pero no es un libro histórico como tal. Entonces, como es literatura apocalíptica, hermanos simbólica, señas, señales, símbolos y todo esto. Entonces, algo bien importante en literatura, cuando usted lee como literatura y en una literatura apocalíptica, son las figuras literarias. Las figuras literarias. Dice, el libro se desarrolla a través de símbolos y señales. El significado entonces no se expresa de una forma explícita y llana. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Digamos, usted tiene ojos, imaginémonos, ¿verdad? Que yo tengo ojos azules. Usted imagínese. O usted mejor, usted tiene ojos azules. Y entonces usted le dice, tus ojos son azules, le dice, y me gustan. Le dice usted a su esposa, a su novia, a su prometida. Tus ojos son azules y me gustan. Esa es una expresión directa, clara, llana. Pero usted tus ojos son como cielo, le puede decir. Porque tienen nubes, dice el hermano. No le vaya a decir así Tus ojos son como el cielo, ¿verdad? Tú tienes en tu rostro tienes 2 cielos ahí. Y usted está hablando ¿en qué forma? Simbólica, ¿verdad? Usted y yo hablamos muchas veces así. Entonces está hablando de manera simbólica. Lo que está diciendo es que sus ojos son lindos, que son azules. Y no que tienen nubes, pero que son azules, ¿verdad? Y que son lindos. Le está diciendo usted, pero lo está diciendo no de una forma explícita y llana, sino de una manera simbólica. Entonces, dice de forma pictórica, o sea, con pintura, figuras. Comienza, dice el libro, con candeleros, luego habla de sellos, habla de trompetas, habla de copas, habla de bestias, habla de cosas semejantes a esas. Se transmite la verdad, pero de esta forma pictórica. O sea, que no vamos a decir que las bestias son bestias literales, porque son símbolos. Los ojos azules no son cielos literales,
son ojos, solo que son azules, pero no son cielos, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa aquí. Dice, usando símbolos visuales y numéricos, los números también se usan como símbolos muchas veces. Entonces dice, deben de ser interpretados como una figura literaria. Por ejemplo, como una parábola. La parábola es una figura literaria en la literatura hebrea, que revela la verdad, pero al mismo tiempo pudiéramos decir la oculta en las parábolas. La gente a veces o muchas veces no entendían las parábolas. Los discípulos no entendían la parábola. Cuando iban al GPD, ¿verdad? Los discípulos. ¿Verdad que los discípulos iban a GPD, hermano? Entonces usted debe de ir a un GPD. Porque cuando los discípulos iban al GPD, ¿qué hacían ahí en el GPD de Jesús, los discípulos? Le preguntaban, mira Jesús, le decían, ¿y la cizaña qué era? ¿Oh? La cizaña, le decía, era esto. Y el malo y las aves del cielo que se robaron la semilla. ¿Y la semilla qué era? Y a Jesús. Eso es lo que debe de hacer usted en el GPD. No se ponga a predicar otra vez, sino que usted tiene que aclararle la palabra a sus discípulos para que ellos crezcan, aprendan, maduren. ¿Verdad? Valga ahí el comercial, ¿verdad? Hermano Carlos, para que alegre el hermano Carlito. Le hicimos ahí un comercial. Entonces, por ejemplo, una parábola, ¿verdad? Dice al final, por lo que no debemos forzar todos los detalles. Este es un gran error que cometemos al leer la Biblia, las parábolas o este libro, sino que obtener los principios. Entonces debemos de sacar en las parábolas los principios, no los detalles, ¿verdad? La pezuña de la oveja quería decir, y así se oyen un montón de prédicas. No se trata de ver cada detalle en la parábola, sino de ver el principio que Jesús estaba enseñando a través de la parábola. Lo mismo en el libro de Apocalipsis, no vamos a detenernos en los detallitos. Hasta en la última escama del dragón que aparece ahí en el libro. La 11ª escama significa no sé qué, no sé cuánto, y inventamos y nos imaginamos, pero no es así como debemos interpretar esto, sino ver el principio que se está diciendo ahí, porque es una figura literaria. Por ejemplo, una figura literaria en nuestro idioma la usamos continuamente, pero claro, no sabemos el nombre, pero la usamos, la hipérbole, ¿verdad? La hipérbole es una figura literaria que lo que quiere decir es una exageración. Algunos demasiado la usamos quizás, o algunos mucho la usan, ¿verdad? Exageran todo el tiempo y después ya nadie les cree, porque muchos, este es exagerado, dice uno. Entonces, pero la hipérbole es cuando uno exagera. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, y Jesús recorría todas las ciudades. No quiere decir que Él fue a cada ciudad, sino que esa es una hipérbole. Quiere decir que Él visitó un montón de ciudades y que no descansaba visitando ciudades y predicando la palabra. Pero no quiere decir que fue exactamente a toditas las ciudades que había, porque es una hipérbole, es una figura literaria que se ocupa, ¿verdad? Y usted dice a veces, viera qué lleno estaba el mercado, dice, ni se podía caminar. ¿Verdad que así decimos? Ya ve que usted usa eso también. Y caminó. No pudiste entrar, vos. No sea bobo, le diría, ¿verdad? Con quien usted esté hablando, si estoy hablando en forma figurada, le diría. Pues Apocalipsis nos habla en forma figurada. Entonces no debemos de ponernos a ver todos los detallitos. ¿Está claro, verdad, hermano? Entonces los números en la literatura apocalíptica, hermano, en este libro juegan un papel importante. Vamos a mencionar aquí algunas cosas. Por ejemplo, 3,5 en el libro. Usted puede tomar nota. Dice, juega 3,5. También se suma a 1260 días. 1260 días, ¿cuánto es? Lo mismo que 42 meses.
Se trata, dice, de una media de 7, la mitad de 7, o sea, 3 meses y medio. El tiempo de los gentiles, se habla en Apocalipsis 11:2, se habla del tiempo de los gentiles. El tiempo de la profecía de los testigos en 11:3. El tiempo que la mujer está protegida en el desierto, en el capítulo 12, versículo 6. Todos son medidas de 3.5, 3,5. Y un tiempo de angustia, en el capítulo 13, versículo 5, se habla de un tiempo de angustia como 3,5 también. Los términos también se utilizan en 11:9 y 11:11, quizás aquí, para un tiempo más corto, no exactamente 3 años y medio, pero pareciera que todo eso, 42 meses o 1260 días, todo eso nos habla del mismo periodo, ¿verdad? Ese es un ejemplo del 3,5. Después vamos a hablar, ¿verdad?, de eso, pero esto es importante aquí. Luego, por ejemplo, el número 4. El número 4 es un número para la creación, es simbólico. Hay 4 puntos cardinales, ¿verdad? En 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son, hermano? Norte, sur, o más bien aquí norte, sur, este, oriente y poniente. Entonces, 4 puntos cardinales. Toda la creación abarca los 4 puntos cardinales. Por ejemplo, hay 4 criaturas que representan toda la creación, pudiéramos decir, ¿verdad? El número 4 es. Luego tenemos el número 6. El número 6, el mismo libro dice que es el número de hombre. 666. Uy, dice. Ya ni quiere el 6 de cada mes, el 6 del 6, ya pasamos, ¿verdad? Acaba de ser. Hoy es 14 del 6, pero el 6 del 6 fue hace poco. Imaginen la gente que anda, que le da valor espiritual a los números. Uy, dice, hoy es viernes 13, dice. Pero eso no. Tenemos que ver el principio, no darle valor espiritual al número, ¿verdad? El 6 de junio del 2016, el año pasado, no salió usted ese día de su casa, hermano. Pasó en oración porque era el día del demonio ese, ¿verdad? No, porque es un símbolo. Entonces, 6 por 6 por 6 es la Trinidad humana, pudiéramos decir. Puede referirse también a una figura o a varias, históricamente hablando, conocidas por el lector del primer siglo o cuando aparece ahí en el libro. Entonces, por ejemplo, el número 6, ¿verdad? El número 7, que es bien importante y se habla bastante a través del libro. Se dice en la numerología bíblica que el 7 es el número de la plenitud, o sea, simboliza eso. No quiere decir que cuando cumple 7 años el niño ya está pleno, ya maduró, no, ¿verdad? El 7 es símbolo de la plenitud, de integridad, de algo completo. Todo el libro está dividido de acuerdo a este número, de acuerdo al número 7. Algunos dicen es el número de Dios, el 7, porque es plenitud, íntegro, completo. Entonces tenemos el número 10, por ejemplo. 10 por 10 por 10 es igual a 1000, da 1000, ¿verdad? 1000 aparece varias veces en el libro. De 10 viene 1000, 10 por 10 da 100, 100 por 10, 1000. 1000 años pudiera referirse a un tiempo, no necesariamente a 1000 años literalmente, ¿verdad? Aparece ahí 1000 años en el libro, entonces no necesariamente 1000 años quiere decir 1000 años literales, sino puede referirse, porque simbólicamente hablando, a un periodo de tiempo completo, ¿verdad? 1000, porque viene de 10 por 10 por 10. Entonces luego tenemos el número 12.
Por ejemplo, tenemos 12 patriarcas, 12 apóstoles, 12 por 12 por 1000, ¿cuánto da? Los 144,000 famosos, ¿verdad? Que dicen los testigos de Jehová son, ¿verdad? Que ya van como 139,000, algo así, ya faltan como 5,000, hermano. Hay que hacerse testigo de Jehová, porque ya se va completando los 144,000. No se refiere, ese no es un número literal. Los que se van a salvar no son 144,000. Es que la Biblia no se puede contradecir. Dice que son millares de millares, millones. Y entonces, ¿cómo van a ser 144,000? Porque ese número es un número simbólico, ¿verdad? Que habla de que es el pueblo de Dios completo. 12 por 12 por 1000. 1000, dijimos, un completo, un periodo completo. 12 en el Antiguo Testamento, 12, los 12 patriarcas, 12 apóstoles, representa el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, o el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, o puede referirse al liderazgo en el Antiguo Testamento, al liderazgo en el Nuevo Testamento, y todos los que sirvieron al Señor, pues fueron líderes a través de las épocas. Puede referirse a esa cantidad completa de personas, que obviamente se tiene que completar en la consumación, y este libro es el libro de la consumación del plan de Dios, ¿verdad? Entonces es una representación simbólica de todos los del pueblo de Dios, pudiera ser. Esto no es un número literal, ya que los santos son un sinnúmero. En 7:9 dice, ¿verdad?, que no se pueden ni contar. Entonces, ¿cómo van a ser 144,000? Ya desde ahí están bien equivocados, ¿verdad? No puede ser, porque no se puede contar. Entonces, tenemos, de hecho hay 3 posiciones, ¿verdad? Como un ejemplo de la interpretación de los números. El famoso milenio, ¿verdad? ¿Cuánto hemos oído el milenio? El reino de Dios milenial que se conoce. Entonces hay 3 posiciones básicamente, ¿verdad? Se llama el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo, ¿verdad? Hay 3 posiciones de interpretación a través de la historia de la iglesia. Nosotros en nuestro medio, en estos últimos años, en los últimos años, cuando vino el Evangelio aquí, casi lo que se nos ha enseñado solamente o hemos oído es el premilenialismo, ¿verdad? Lo que vemos en las películas. Ese se llama premilenialismo. Entonces, esa posición cree que el milenio es literal. ¿Cuántos años son de reino en la tierra? 1000 años literales. Pero hay otras 2 posiciones en cuanto al milenio. Entonces, pero con todo lo que hemos dicho, creo que ya es un poquito difícil pensar que esos 1000 años puedan ser literales, ¿verdad? Es un poquito difícil con cómo vamos entrándole y cómo debemos de interpretar el libro, ¿verdad? Ya vimos de dónde viene 1000. Entonces, aquí hay controversias y hay gente que se pelea por eso, pero al final, hermano, no debería ser algo por lo que deberíamos de pelear o entrar en disputa. Yo he conocido grupos de pastores que tienen diferentes posiciones en eso y son grandes amigos y bromean y se sacan sus errores quizás, porque esto no es una doctrina tampoco básica, pero hay cosas que son fundamentales, básicas, que no son negociables, ¿verdad? Hay doctrinas, pero la escatología, hermano, y más si estamos hablando de simbolismo, entonces, aunque hay normas para interpretar los símbolos, como les decía yo la semana pasada, si usted le hace así, ¿qué estoy diciendo yo, hermano? Que estoy bien. Pero yo no quería decir que estaba bien, yo estaba pidiendo ray.
¿Cómo sabe si estoy pidiendo ray o le estaba haciendo así? Yo sé qué quería decir el autor. Entonces tenemos que ver cuál era la intención del autor, ¿verdad? Al escribir, al decir lo que dijo y cómo lo dijo. Cuando le dijo que sus ojos eran como cielo, usted tiene que ver el autor y verle los ojos también a la muchacha, ¿verdad? Para ver si él estaba diciendo que eran azules o que tenía cataratas, ¿verdad? A ver qué quería decir él. Entonces, depende del autor. Entonces, pero pueden haber diferentes opiniones del que trata de interpretar qué quiso decir con la seña que hizo. ¿Verdad que está claro eso, hermano? Entonces, eso también debe de darnos, pues tampoco, aquí no nos podemos, en esto no podemos ser fanáticos, hermano. Porque en los símbolos uno se puede equivocar fácilmente. Entonces no podemos ser fanáticos. Que a mí ya me reveló el Señor de que la bestia era no sé qué, ¿verdad? Era, ¿cómo se llamaba aquel rey? Nabucodonosor, ¿no? El más reciente, el griego, que conquistó todo el mundo conocido, ¿cómo se llamó? Carlos Magno, que ese era. No podemos decir eso. Es que el anticristo va a ser el presidente tal. Bien, un poquito difícil, ya muchos se equivocaron. Entonces, veamos dentro de la literatura, hermano, veamos hoy qué palabra les dije que guardáramos, que van a la par. Paralelismo, vamos a hablar del paralelismo. Esto es importantísimo en todo esto. Porque el paralelismo, hermano, es una de las figuras literarias más común en la literatura hebrea. O sea, en la Biblia, pues, en el Antiguo Testamento especialmente. Por ejemplo, los Salmos está lleno de paralelismos. La Biblia, todo el Antiguo Testamento está lleno de paralelismo. En los Proverbios, en los Salmos, en los libros de poesía, ¿verdad? Hay paralelismo exageradamente. Entonces, ¿qué es el paralelismo? Es una repetición. El paralelismo es una repetición. Son dos ideas iguales, paralelas. Solo que hay diferentes tipos de paralelismo. Usted puede investigar. Hay por lo menos 3 tipos de paralelismo en la literatura hebrea. Pero el paralelismo es una idea aquí y que yo la repito. Pero al repetirla, puedo repetirla con una idea, por ejemplo, contraria o opuesta para ampliar, siempre el propósito es ampliar el entendimiento. Puedo repetirla y agregando algo extra a lo que dije la primera vez. Y entonces hay diferentes formas de paralelismo. Entonces, el Apocalipsis, hermano, está, dijéramos, lleno de esta figura literaria. Dice, es común en el idioma hebreo y usada en la profecía, por ejemplo, del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Daniel. En estos 2 sueños famosos, ¿verdad? En el capítulo 2, capítulo 7, cuando Nabucodonosor soñó la imagen aquella, ¿se recuerda? Ya les voy a poner ahí una foto. Y la visión posterior de las bestias que tuvo Daniel en un sueño, él vio bestias, 4 bestias. Entonces, en ambos sueños se refiere a lo mismo. Ese es un paralelismo, ¿verdad? Lo que soñó Nabucodonosor fue lo mismo que soñó Daniel. Nada más que él lo vio a través de una estatua de diferentes materiales y Daniel lo vio a través de bestias. Entonces es un paralelismo. La misma idea, el mismo pensamiento, pero una cosa complementa a la otra, una cosa se fija en ciertos aspectos que esta no dice y entonces el paralelismo ayuda a ampliar nuestro entendimiento. Entonces, esa es una figura
una manera de escribir, pues una figura literaria, ¿verdad? Dice, en ambas se hace referencia a los mismos imperios y todo el mundo está de acuerdo en esta interpretación. Entonces, ¿por qué repetir lo mismo? Porque en el capítulo 7 dice, se dice lo mismo de una forma ampliada o con otros puntos de vista. Entonces ahí está, en la siguiente ahí están unas imágenes. Por un lado está la estatua que soñó Nabucodonosor, la cabeza era de oro, que representaba Babilonia, los hombros, el pecho era de plata, era el imperio medo-persa que vino después de los babilónicos. Luego la parte de bronce, el torso, la cintura, Grecia, y luego los pies de mezcla de hierro y barro, Roma, ¿verdad? Entonces ahí dice, al final dice Gran Bretaña y Estados Unidos, pero eso ya es una interpretación. Entonces, luego están a la par el sueño de Daniel, el león, el oso, ¿verdad? Los tigres ahí con alas, y luego la bestia esa que se parece a la que habla aquí Apocalipsis. Entonces, representa la bestia esa con un montón de cacho. ¿A quién representa? A Roma. Los tigres esos, a Grecia, el oso ese a los medo-persas y el león con alas a Babilonia. Entonces era lo mismo, pero de diferentes puntos de vista. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de un paralelismo así grande, importante en la profecía bíblica. Entonces, en el libro de Apocalipsis, hermanos, veamos ahora un poquito de la iglesia. Entonces, fíjese, estas son ideas que tenemos que tener en mente. Usted si está tomando nota, esta semana cuando lea el libro de Apocalipsis, además de leer Efesios, el capítulo diario, al leer Apocalipsis, estas son cosas que usted tiene que tener en mente al irlo leyendo. Lo que estamos hablando hoy es fundamental para su interpretación, para su entendimiento al leer el libro de Apocalipsis, para que usted sea edificado y de una manera correcta. Entonces, la iglesia, dice, el punto central es que podemos ver que existe una repetición bastante obvia de los elementos de la iglesia a través de la historia. Desde la primera venida del Señor hasta su retorno glorioso. Vemos a Cristo con su pueblo, ¿verdad? Ciertas experiencias por las que pasa la iglesia. Vemos a aquellos que están en contra de la iglesia. Y al final, en cada sección, el juicio final. Entonces vemos, si pensamos en la iglesia al leer el libro de Apocalipsis, vemos ciertas cosas que se repiten cuando se habla de la iglesia. Vemos que Cristo está con la iglesia siempre, ¿verdad? Vemos que la iglesia pasa por ciertas experiencias de sufrimiento, de persecución, de dificultad. Siempre vemos eso en el libro de Apocalipsis y lo hemos visto a través de la historia. Entonces, vemos que siempre hay alguien o algunos que están en contra de la iglesia. Eso siempre ha pasado de una o de otra manera. Y al final, siempre vemos el juicio final. Son elementos que se repiten en el libro, pensando en la iglesia. Luego, si hablamos de los símbolos y de los números, que ya hablamos un poquito, dice, este es otro elemento que apoya esta tesis del paralelismo y de las secciones, ¿verdad?, que hablábamos, ya que se utilizan los mismos símbolos que representan el tiempo en los capítulos 8 al 11, en el 12 al 14 se habla de los 42 meses, en el 11.2, luego se habla en el 11.3 de los 1260 días, que vienen a ser los 42 meses, luego en el 12.6 aparece de nuevo la referencia a los 1260 días, y en el 14 dice, tenemos la referencia a un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad? Esto es 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días. En el capítulo 13.5 se menciona también los 42 meses, es decir, se usan las mismas cifras, la misma duración. Entonces, esto nos lleva a pensar que estos periodos se está refiriendo a lo
a lo mismo, ¿verdad? Se está refiriendo a lo mismo, porque estamos pensando con esta figura literaria del paralelismo, que está hablando del mismo periodo de tiempo y que está repitiendo bajo otros puntos de vista, pero está repitiendo básicamente lo mismo, pero son los mismos periodos de tiempo, la misma cantidad de tiempo. Entonces eso es en cuanto... Entonces, por ejemplo, tenemos ahí otro ejemplo en el libro, cuando hablamos de los juicios. Tenemos, por ejemplo, ahí, ¿qué son eso, hermano? Las 7 trompetas. Acuérdense que el 7 es importante en el libro, es clave, es importantísimo. Y tenemos las 7 copas. Entonces, tenemos las siete trompetas y tenemos las 7 copas. Entonces, yo puedo decir que las 7 copas son otros juicios y que las 7 trompetas son otros juicios. O puedo pensar que son cosas paralelas. Está hablando del mismo juicio, pero lo está hablando de otra manera. Entonces, esto ya nos va dando un cuadro un poquito diferente quizás a lo que hemos leído algunos y hemos visto algunos, pero es un paralelismo. Y en este caso es bastante claro en el libro de Apocalipsis el paralelismo. Por ejemplo, mírelo ahí dice los juicios, ahí en la pantalla dice, es sorprendente que en los relatos del toque de trompetas en los capítulos 8 y 9, esto lo vamos a ver después, ¿verdad? Más despacio, pero estamos haciendo una introducción. Dice, en los relatos del toque de trompetas en los capítulos 8 y 9 y el derramamiento de las copas en el capítulo 16, se hace referencia a las mismas cosas. Se hace referencia en la primera trompeta a la tierra, en la primera copa a la tierra, luego el río y las fuentes de las aguas, el trono de la bestia, el mar, el sol, el río Éufrates. Se hace referencia a los mismos elementos de la creación cuando se habla de las trompetas y cuando se habla de las copas. Entonces debemos de pensar que es un paralelismo, que era la manera en que ellos escribían y es la forma en que Dios también nos ha venido enseñando. Está hablando de los mismos eventos, ¿verdad? No está hablando de otros eventos. Dice, debe llamarnos mucho la atención porque se ven afectadas las mismas cosas en cada trompeta y cada copa, a no ser que se trate del mismo evento o hecho, ¿verdad? Si no sería, pues, algo contradictorio. Luego, por ejemplo, otro paralelismo en el Apocalipsis, cuando hablamos de la gran batalla final, o se conoce eso como Armagedón, la batalla final. Esta es otra referencia que se repite. En 16:14 se habla del Armagedón, en 19:19, en 20:8 se habla de la misma batalla en 3 ocasiones, pero en contextos distintos. Pero está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Entonces, un gran error de interpretación, como dije ya, es ver todo el libro de Apocalipsis como una cronología, porque no es una historia el libro de Apocalipsis. Cuenta historia, pero no es un libro de historia. Es un libro de literatura apocalíptica y es simbólico y señales y usa esta figura literaria de una manera particular, el paralelismo. Entonces, ahora mire esto, la perspectiva celestial. Dice, para cada una de las secciones principales hay una descripción significativa como respuesta a la perspectiva del cielo a los acontecimientos terrenales. ¿Cuántas secciones dijimos ya que vamos a dividir el libro, hermano? 7, ¿verdad? Vamos a dividir el libro en 7 secciones. Cada una de estas secciones, ahorita lo vamos a ver. Esto es importante que usted que está tomando nota lo lleve, porque y usted trate de leerlo ya con este esquema y teniendo en mente lo que es el paralelismo. Entonces, cada una de estas secciones comienza con una perspectiva celestial, cada sección. Entonces, lo primero, en el prólogo a las 7 iglesias, ¿verdad? Da una perspectiva celestial. Ahí está el Señor, dice, como
sus ojos son como llama y su boca como una espada, ¿verdad? Y está hablando de algo celestial. Luego en el capítulo 4 y 5, antes de los 7 sellos y el sellado de la iglesia en el capítulo 7, también hay un interludio, hay una visión ahí del cielo, ¿verdad? Están adorando al Cordero y hay una visión del cielo, hay algo celestial, hay una perspectiva celestial. Luego, la tercera vez en el capítulo 8, en los primeros versículos, antes de las 7 trompetas, hay otra vez una visión celestial, se habla de algo del cielo ahí, en el capítulo 8. Luego, en el capítulo 12, hay una descripción, dice, de los cielos sobre cómo fue echado fuera Satanás, en el capítulo 12, y la guerra contra la mujer. Se habla otra vez, hay una perspectiva celestial allí. Uy, el tiempo se nos... Número 5, la introducción en el capítulo 15, antes de las 7 copas, también ahí brevemente, pero hay una perspectiva, se habla de ángeles, se habla del cielo. Número 6, la introducción de los ángeles, capítulo 17, antes de la caída de Babilonia la grande y la venida de Cristo en su segunda venida, también se da una perspectiva del cielo, se habla del cielo. En el capítulo 21, no se diga, cuando introduce los nuevos cielos y la nueva tierra, también se habla desde una perspectiva del cielo. Entonces ahí tenemos 7 repeticiones de una visión, de una perspectiva celestial. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a plantear 7 divisiones principales, o le vamos a llamar también menores. Después voy a explicar por qué. Guillermo Hendrickson, que mencionaba en el libro Más que Vencedores, él divide el libro de Apocalipsis en esas 7 secciones. Número 1, Cristo en medio de los candeleros. Número 2, la visión del cielo y de los sellos. Número 3, las 7 trompetas. Número 4, el dragón persiguiendo a la mujer. Número 5, las 7 copas. Número 6, la caída de Babilonia. Y número 7, la consumación, ¿verdad? El juicio final y la tierra nueva y los cielos nuevos. Entonces, Hendrickson divide en 7 partes, así. La Biblia, la Reformation Study Bible, esta Biblia hace lo mismo. ¿Cómo se llama? El pastor Lloyd Jones, que es una referencia que yo he ocupado mucho para este estudio, que es conocido como el príncipe de los pastores del siglo XX, del siglo pasado, que fue pastor él de la iglesia Westminster en Inglaterra, conocido así como el príncipe de los pastores. Él hace esta misma división y así otros muchos estudiosos, teólogos de la literatura apocalíptica y de las escrituras, ¿verdad? O sea, no es algo así que históricamente esto no es algo nuevo tampoco. Entonces, pero quiero dejarles esto para terminar. Vamos a hablar de esas 7 divisiones menores, pero vamos a dividir esas 7 divisiones del capítulo 1 al 11. Vamos a decir que es la primera división mayor, y del 12 al último, la segunda, ¿verdad? Las 7 divisiones, las primeras 3 es un bloque y las últimas 4 es otro bloque. Luego vamos, por el tiempo, el próximo miércoles vamos a hablar un poquito más de eso, pero quiero terminar con esto, ¿verdad? Dice, la razón por la que proponemos esta división mayor es porque está bastante claro que el capítulo 12 nos da una descripción de lo que es el inicio de la era cristiana, ¿verdad? Nos lleva hasta el nacimiento del Salvador, en el capítulo 12, que se describe como el hijo varón a quien el diablo intenta matar antes de su nacimiento, y eso ocurrió en los días del rey Herodes, ¿verdad? Herodes mandó a matar a todos los niños, y Apocalipsis capítulo 12 describe cómo el dragón, Satanás, trató de comerse al hijo varón que iba a dar a luz la mujer. Entonces, el tema del libro, hermanos, es por tanto la lucha entre estos poderes y el reino de Dios. Ese es el tema del libro, ¿verdad? Es
la lucha de estos poderes humanos y esos poderes demoníacos, espirituales, que pelean contra el Señor, contra su ungido, contra la iglesia. Pero el libro de Apocalipsis nos habla de todo este conflicto espiritual en la tierra, en los cielos, la iglesia contra los poderes de este mundo, los gobiernos de este mundo, pero al mismo tiempo los poderes demoníacos que atacan a la iglesia, que tratan de dañarla, de destruirla. Pero el libro de Apocalipsis nos revela, nos muestra que eso, aunque hay batallas fuertes, pero que nos muestra claramente que Cristo vence, que Cristo ha vencido y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, eso es lo que en síntesis vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces, leamos estos versículos para terminar ahí en la pantalla. Y tal vez pueden pasar los hermanos músicos. Hermanos, el Evangelio nos revela esta verdad. El Evangelio nos revela estos conflictos, estos problemas, estas persecuciones, estas luchas, estos poderes del diablo, las dificultades que enfrentan los cristianos en este mundo. El Evangelio nos revela claramente todas estas verdades. El Evangelio nos revela que Cristo es vencedor. El Evangelio nos describe claramente de que Cristo ha vencido y que el reino de Dios triunfa al final y que el reino de Dios se va a instaurar en los cielos venideros y en la tierra venidera y que Cristo va a reinar por toda la eternidad. Él es el Cordero que ha vencido y que se ha sentado en el trono y que toda rodilla se va a doblar. Entonces, en Mateo 3:2, Juan el Bautista predicó esto, ¿verdad? Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó exactamente lo mismo en Mateo 4:17. Dice que después del desierto, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted está aquí esta noche y no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha creído el Evangelio, no ha creído la predicación del Evangelio, si usted está aquí esta noche y no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído